Buen día, bienvenidas, bienvenidos todos, compañeras, compañeros, alumnos, compañeras, compañeros maestros. Este es su programa Derecho y Humanidad. Hoy, 22 de febrero del 2021, tenemos un súper tema con una excelente, gran invitada que todos ustedes conocen y aprecian bastante. Voy a permitir presentar a ustedes para hacerlo un poco más ágil, aprovechar todos los minutos, que el tiempo es oro, a la compañera maestra María Gabriela Pérez Becerril. La maestra es doctorante en tanatología en este instituto del plantel Montevideo Generación 17. Ella es maestra en tanatología, egresada del mismo instituto de la Generación 26, que es del 2015 al 2017, cursó su maestría en tanatología. Por supuesto, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, en el plantel Marina Nacional. Esos estudios los realizó en el 94-97 y es técnico superior universitario en Administración de Empresas, egresada de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, por allá en 91-93. Podemos ver que a pesar de su juventud tiene una gran experiencia, tanto en la docencia como en lo laboral. También ella ha tomado muchos cursos, serían infinitos solamente nombrarlos, diversos cursos y especializaciones inherentes, por supuesto, a Derecho, y forma actualmente parte del claustro docente IMPO y MES CTTD. Ella es abogada postulante en materia penal, civil y familiar, y también es asesora tanatológica jurídica en procesos vida-muerte. Como vemos, es un amplio currículum, pero muy breve a la vez reducido, porque probablemente tendríamos 2 programas para decir todas las características, cualidades, como comento, académicas y laborales de la maestra Pérez Becerril. Muy bien, pues sin más, vamos a entrar a este tema que es fascinante. Todos lo sabemos, lo tenemos que llevar siempre muy presente. Vamos a recordar o vamos a hacer una cronología de cuál es la importancia de este tema de ética jurídica, y me permito para esto comentarles lo siguiente. Bueno, lo vamos a platicar posteriormente. Adelante, maestra Pérez Becerril, bienvenida. Por favor, adelante. Maestro Luis Eugenio, comunidad IMPO y MES, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por hacerme partícipe de este tema tan importante, la ética jurídica. Un gusto trabajar contigo, chicos de radio. Karen, muchas gracias por tu producción y un saludo y un abrazo a todo el personal de radio. Muy bien, maestra. Voy a permitirme leer una cita muy corta en relación a los abogados. Si no consideras tu profesión como la más noble sobre la tierra, abandónala, porque no eres abogado, no eres abogada. Esta cita es de Yves Granda da Silva, y esto nos da pie para entrar en materia en relación al tema, e irnos directamente y preguntarle a la maestra Pérez Becerril, ¿cómo podemos definir qué es la ética jurídica, maestra, por favor? Gracias, maestro. La ética jurídica la podemos definir, ¿verdad?, desde la parte obligatoria del abogado ante la cual se debe de conducir. Pero antes de llegar a ese término, pues, doctrinal que vamos a trabajar, a mí me gustaría primero por precisar que nosotros los abogados somos los trabajadores de la justicia. Nosotros trabajamos, nos preparamos y damos resultados para la justicia. Nosotros como abogados, ¿verdad?, tenemos una gran responsabilidad con nuestros clientes y con la sociedad y con el Estado. El Estado nos permite elaborar y nos regula porque el Estado, en su función jurisdiccional, nos permite a todos los abogados ejercer el acceso a la justicia. Este acceso a la justicia que tienen todas las personas que tienen un agravio o que sienten que sus derechos están siendo vulnerados, tanto por el mismo Estado como por los otros. Por eso esta labor que realizamos los abogados es de suma importancia, porque a nosotros, nuestros clientes, nos ponen en nuestras manos su vida, su libertad y su patrimonio. Elementos fundantes de esta persona. Entonces, el abogado, ¿verdad? Yo les digo en las clases, no es este gallito de pelea que el que más habla, que el que más grita, que el que más insulta. El abogado es un honorable trabajador de la justicia.
¿Qué te parece esto, maestro Luis Eugenio? Bien, totalmente de acuerdo. Hay una idea desde siempre que el abogado somos así, que somos rijosos, que estamos peleando, que por cualquier cosa nos encendemos, pero realmente no es así. Como bien comentas, compañera, somos unos representantes, somos una autoridad dentro de esta autoridad, entre comillas, obviamente, dentro de la sociedad que nos da la oportunidad de apoyar a nuestros clientes. Y eso como abogados, porque de hecho licenciadas en Derecho, como es la carrera que tenemos, pues nosotros entramos en todas las profesiones, en todas las actividades, ¿sí? Siempre manejamos el abogado, pero un licenciado en Derecho, pues lo hemos platicado también en clase, tenemos la gran oportunidad por nuestros conocimientos, por nuestra templanza, por nuestra visión de la vida, de tener acceso a N número de empresas, a N número de actividades, a N número de servicios. Si sacáramos una conclusión o sacáramos cifras o datos en relación a los licenciados en Derecho en este país, a qué se desarrollan, cómo se desenvuelven, qué están haciendo actualmente la mayoría de los licenciados en Derecho, vamos a encontrar, obviamente, en todas las áreas. Tengo solamente una cifra. El 90% de los licenciados en Derecho y licenciadas en Derecho están encaminados muchas veces a otras áreas. Esto significa que no necesariamente vamos a estar ante una autoridad o defender a una persona, pero sí la ética debe ser impoluta, siempre debe existir esa ética, siempre la rectitud y buscando el bien de las personas. O bien comenta la maestra. Adelante, maestra, sí. Normalmente los términos ética, moral y derecho se confunden. Se confunden porque no debemos olvidar que el derecho, estos dos conceptos anteriores son sus fuentes idóneas. Nosotros como abogados nos dotamos de lo que hacemos las personas, de estos pactos, de estas conductas que se obtienen de los comportamientos, el derecho las retoma y las hace obligatorias y sancionables para todos. La ética, ¿verdad? Es la ciencia que estudia las costumbres, la moral y que va sobre lo bueno y lo malo. Este constante debate del ser humano de qué es bueno o qué es malo. Normalmente pienso que es bueno cuando todos lo aprueban y es malo cuando lo desaprueban. Pero esto solo queda en la parte social, en la parte moral, en la parte de la costumbre. El derecho más sin en cambio es el medio por el cual se va a ejercitar la justicia. Esta justicia que desde Ulpiano sabemos que es darle a cada quien lo que le corresponde, pero qué abstracto y qué complejo es darle a cada quien lo que le corresponde. Cuando platicábamos previo a este programa, maestro, y decíamos, ¿no? Cuando preguntamos siempre en la clase a los chicos, ¿por qué estudias Derecho? Decías tú, es que todos tienen este espíritu justiciero. Claro, porque siempre siento que la ley, que la sociedad o que las personas me atacan. Las siento injustas. Y lo vemos ahorita con la pandemia. Usa cubrebocas. ¿Por qué lo voy a usar? Quédate en casa. ¿Por qué no voy a salir? ¿Por qué no voy a ir a una fiesta? Espérame, no te está agrediendo el derecho, al contrario, el derecho te está tutelando, te está protegiendo para que tú como individuo estés bien y tu colectivo pueda estar también bien. Entonces, estos tres conceptos de ética, moral y derecho se confunden, pero son completamente separados. Como tú decías hace un momento, es multidisciplinario, sí, se conllevan, se atraen, se complementan. Más sin en cambio, el derecho lo que tiene es coercitividad. La ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Si tú llegas a una fiesta y no cumples con la normativa de vestimenta, te retiran, pero no pasa nada. Pero en el derecho te sanciona con una multa, te priva de tu libertad, influye sobre tu patrimonio. Entonces, estas son las cuestiones, ¿verdad?, que debemos de empezar a separar. La ética es un valor indispensable que debemos de tener los profesionistas en derecho, pero debemos de recordar que antes de ser profesionistas somos personas humanas. Y entonces podemos empezar por decir
que tenemos ética personal y ética profesional. Esta ética personal y la ética profesional, pues como derivan de la misma persona, pues van de la mano. Y platicábamos con alguien ayer y decía, es que si a mí me llega un violador y me dice, por favor, defiéndeme, aunque él tenga su derecho a la defensa, yo, por ética personal, no lo defiendo. Claro, porque si tú decides llevar la defensa de esta persona, tienes que luchar y demostrar que todo el derecho y que todos los actos están a favor de él. No puede ser y decir, pues sí voy a llevar tu defensa, pero voy a hacer que todo el peso de la ley esté de tu lado. Perdón, caiga sobre ti, porque entonces mejor vete como representante de la víctima, ¿no? Para que puedas ejercitarlo. Entonces, esta es la parte importante que, ¿qué te parece si desarrollamos, maestro? Sí, con gusto. La ética, que viene del griego del ethos, es la forma de ser, el carácter, lo intrínseco, lo personal, ver cómo vemos el mundo. Y como bien comentas, maestra, la moral es en las costumbres, en lo social, en comportamientos. Obviamente, primero los individuos formamos sociedades y después se deriva la moralidad. En nuestro lema comentábamos la ciencia, la ética, que es una parte de la filosofía, la eficiencia, lo bueno, lo que tenemos que hacer bien y a la primera, bien y de buenas a la primera, el humanismo que todos los abogados debemos de tener. Como bien comentas, tendríamos que manejar en qué lado nos ponemos de la ley, a quién vamos a estar representando, en ese humanismo, en esas ideas propias que tenemos. Y el tercero, que sería la espiritualidad, dentro del lema que manejamos en el instituto. Es decir, siempre muchas veces decimos, bueno, nos podemos pensar que nos ayuden o alguna circunstancia superior para llevar a buen cauce, a buen término todo lo que estamos haciendo. Y eso finalmente también es parte de la ética, es un buen comportamiento, buscar. También viene la deontología, o sea, del deber ser, lo correcto, a dónde tenemos que dirigirnos. Y adelante, eso es principalmente el foco del programa, hacer lo correcto, separar esas malas prácticas que seguramente existen, pero no entre nosotros compañeros. Decíamos que no podemos subirnos al mismo carro y que nos midan con la misma vara. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, maestra, por favor. Gracias. Entonces podemos ir concluyendo, maestro, que la ética es el resultado de la reflexión de la moral que hace el individuo de forma personal. Exacto. Lo moralmente establecido, tú lo vas a reflexionar y vas a decidir si lo aceptas o si no lo aceptas. Todos sabemos como por default, ¿verdad? Que si estamos ahorita aquí en una oficina y vemos una pluma que no me pertenece y la tomo, sé que estoy haciendo algo mal. Así es. Ya está dentro de esta naturaleza humana que hemos estado hablando. Entonces, este ser humano conoce desde su más primitiva inteligencia lo que es correcto y lo que es incorrecto. Muy bien, pues como siempre se va el tiempo como agua, y más con tus sabias palabras, maestra, con tus conocimientos. Vamos a hacer un corte, un reconocimiento del canal y regresamos en unos instantes. No se vayan. Muy bien, qué bueno que regresaron, qué bueno que nos acompañan en este su programa de Derecho y Humanidad, de Ética Jurídica, acompañados, como ustedes ven, en nuevo formato. Ahora sí que siempre nos caracterizamos en la decanía por la innovación. Bien se dice que renovarse o morir, y ustedes nos están viendo a los dos, y esto seguramente vamos a manejarlo como una charla. Realmente es una charla, son puntos de vista, y eso enriquece a la academia y sobre todo aquí que nos acompañan. Hay varios comentarios en relación a saludos. Bien, rápidamente les voy a dar su nombre: Ángel Carrillo, muchas gracias. Karina Longoria, Jonathan Maldonado y Sheila Alvarado. ¿Alguna otra persona también? Bueno, ahora la maestra nos hace favor de leer los siguientes. Si gusta, maestra, también, por favor.
Claro que sí, maestro, gracias. Aquí hay una pregunta que nos hace Jonathan Maldonado. Dice, ¿esto nos compromete a tener algún estudio de filosofía dentro de nuestra formación académica? Jonathan, yo te contesto que en la academia que tú llevas vemos filosofía del derecho, vemos precisamente esta materia de ética jurídica, ¿no? Entonces, bueno, ya la vamos llevando. Más adelante, Jonathan, vamos a platicar de la necesidad de la preparación constante que debemos de tener los abogados. Abogado que no estudia es cada día menos abogado. Abogado que se funda en una norma inadecuada es menos abogado. Entonces, sí se vale tener de muchos conocimientos, pero no es necesariamente obligatorio. Sheila Alvarado nos pregunta, ¿cómo es que un abogado puede lograr rentabilidad mediante la conjunción del derecho y de la ética? Sheila, qué pregunta tan compleja, porque si no la entendí mal, el abogado, siempre se los digo, debe de cobrar honorarios. El abogado debe de cobrar por lo que sabe, por los conocimientos empleados, por los materiales, por todo. Lo que no se vale es cobrar a base de engaños, a base de mentiras y a base de hacer malas cosas. Nosotros como abogados, te decía hace un momento, somos trabajadores de la justicia. Y la justicia, no creas que está solita, la justicia está respaldada por el Estado. Y de aquí, de esta pregunta, maestro, si te parece, continúo con la otra parte de mi tema. Sí, quiero dar una frase muy ad hoc, una sentencia que incluso es bíblica, en relación a esto que bien pregunta Sheila Alvarado, y gracias por la pregunta, Sheila. Dice Lucas, maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Ojo, le está preguntando al maestro, identifiquemos quién es el maestro. No cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Esto es muy ad hoc en relación a que tenemos que atender, tenemos que cobrar, tenemos que ser honestos. La mejor carta de recomendación hemos platicado, les digo, hagan sus tarjetas, abogado en formación, eso no es delito, sí, pero lo mejor es la honestidad, que llegue la persona, que llegue nuestro cliente y nosotros seamos los únicos que lo atendamos. No que lleguen con nosotros y vayan con 2, 3 personas y después el cliente, que eso siempre pasa todos los días, va a escoger con qué abogados o abogadas se acerca. Desde que llegue con nosotros, sí o sí, se queda con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es en base a una serie de circunstancias y sobre todo a la recomendación, que somos honestos, que somos claros, que todo lo ponemos por escrito y establecemos y no cobramos de más, como bien comenta la maestra Pérez Becerril. Adelante, maestra, por favor. Ok. Te decía yo al principio, comunidad, que el Estado regula esta función de nosotros como abogados a través del establecimiento de los tribunales. Entonces, también hay normas relativas a esta función del abogado. Y tenemos que en la postulancia, el Estado nos regula, pues establece en primer lugar el registro de cédulas profesionales en el órgano judicial. Cada vez que tú compareces ante una autoridad judicial, debes de registrar tu cédula en el juzgado. En la Ciudad de México te dan un número de folio en la presidencia del tribunal cuando ya tienes registrada tu cédula. Esto te limita y te responsabiliza y te obliga en la práctica jurídica. Ahora bien, también tenemos la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional en relación al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, que tiene fecha de expedición 26 de mayo de 1945, la cual se ha ido reformando constantemente. Esta ley establece no solo al abogado, sino a todas las personas, ¿verdad?, que han accedido a una profesión a poner, fíjense bien, chicos, todos sus conocimientos y recursos técnicos al servicio del cliente. Son dos palabras, dos conceptos importantes. Tus conocimientos y recursos. Lo que significa que cuando el Estado te otorga, porque la escuela le notifica que tú ya concluiste tus estudios
que ya obtuviste un grado porque ya preparaste tu documento que te está accediendo al grado. El Estado, en este caso a través de la Secretaría de Educación Pública de la Dirección General de Profesiones, te va a expedir el título y la cédula para que tú puedas ejercer esta profesión. Pero ya da por hecho el Estado que tú ya cuentas con los conocimientos amplios para el desempeño. Y entonces, si desde ahí te pasaste la escuela, pachangueándotela, ir librando con 6, y tus conocimientos no son de 6, ya no estás cumpliendo con tus funciones éticas, porque tus conocimientos no son los que nos pide la ley. Tus conocimientos deben de estar al servicio de tus clientes, y si no los tienes, tus recursos técnicos. Vamos, entonces por eso es que esta profesión, como todas, debe de estar regulada, ¿verdad? Por la capacidad académica, por esta cuestión de valores individuales que tú tienes, porque el derecho desafortunadamente está corrompido por nosotros mismos como abogados, precisamente pensando que siempre se obtiene un lucro del cliente, que se obtiene un lucro de la situación que nos dan, y no es un lucro. Nosotros, ¿verdad? Legalmente, cuando nos contratamos con alguien, tenemos que celebrar un contrato de prestación de servicios o un contrato de mandato. Nosotros estamos ejercitando también como abogados nuestro derecho, ¿verdad? Del ejercicio de la profesión para la que estamos. Nuestros derechos profesionales y laborales los estamos ejercitando. Y ante este servicio tenemos, ¿verdad?, el deber y el derecho de cobrar. Si trabajamos para el Estado, pues que nos paguen nuestros honorarios el Estado, nuestro sueldo, porque somos fiscales, porque pertenecemos al Poder Judicial de la Federación, porque pertenecemos a. Y si somos postulantes, pues entonces el que te va a pagar es esta persona que te está contratando. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad?, que nosotros empecemos a ver que sí podemos cobrar honorarios. La ley nos faculta cobrar honorarios. Lo que no nos faculta es a engañar, a mentir y a obtener un beneficio de la desgracia del otro. ¿Qué opinas, maestro? Totalmente de acuerdo. Hay un artículo, les invito a que lo anoten, del Código Civil Federal, que es el artículo 2606, y habla sobre la prestación de servicios profesionales, 2606. Es muy corto, son 4 renglones. Textual dice: el que presta y el que recibe los servicios profesionales, lo comenta la maestra, pueden fijar de común acuerdo, obviamente, no hay una extorsión, no es un cobro excesivo. Olvidémonos de eso, eso ya no existe. Tenemos que ser muy justos, muy inteligentes en la manera de conducirnos económicamente. Por ahí hay una pregunta, decían, bueno, ¿cuál es la ética con la economía? Con la economía, van de la mano, nos representa. Entonces, continúo leyendo. Pueden fijar de común acuerdo retribución debida de ellos. Cuando se trate de profesionistas que estuvieran sindicalizados, se observarán las disposiciones relativas al contrato colectivo de trabajo, pero lo tenemos en la ley. O sea, como bien dice la maestra, tenemos ese derecho a hacer de cobrar por nuestros servicios, y posteriormente, de acuerdo a la charla, también haré puntual información de otros artículos que están en el Código Penal de la Ciudad de México sobre los delitos en los cuales pudiéramos incurrir en un momento dado como abogados, como litigantes, como asesores jurídicos, y también en un momento dado los delitos que pudieran existir como servidores públicos un poco más adelante. Adelante, por favor, maestra, gracias. Gracias. También es cierto, decía yo, que esta cuestión, como nos refiere el maestro, es como todo lo que hacemos los seres humanos, a partir del consentimiento. Si alguien llega a mi consultorio jurídico y quiere mis servicios, yo le ofrezco mis servicios y mis honorarios, y él acepta o no, no es obligatorio. Entonces recuerda que todos los actos jurídicos que celebramos es a través de esta bilateralidad. Si los honorarios del abogado no son accesibles a ti, pues dile, ¿sabes qué, abogado? Muchas gracias, y busca un abogado que sea accesible a tus honorarios, o bien, para eso están los defensores públicos, en caso que este sea tu situación. La ética del abogado nos lleva
a que los abogados, como dice el maestro, también caemos en responsabilidades. Esta misma ley reglamentaria del artículo 5 nos refiere, ¿verdad?, que puede existir una controversia entre el cliente y el abogado, en donde el abogado se queje de tu negligencia en el actuar. Y entonces van a tener que intervenir a través de un proceso judicial peritos en la materia de derecho que van a evaluar tu desempeño, que van a evaluar tus conocimientos, que van a evaluar todos los recursos que tú pusiste, van a evaluar si este profesionista procedió correctamente en los principios científicos y técnicos de su profesión. Y si él mismo hizo todas las actividades necesarias para llevar a buen término el asunto que le fue encomendado. También tienen que verificar si el abogado le prestó el tiempo suficiente al asunto. Son muchos factores que se toman en cuenta. Es como la supervisión, como cuando te llega auditoría, ¿no? O Hacienda a tu negocio y te dice, a ver, vamos a checar esto. Sientes que el alma se te va del cuerpo, claro, porque necesitan checar el desempeño del abogado. Entonces el abogado no es este ser que anda ahí por la vida defraudando a las personas. Eso no es un abogado, eso es un delincuente ostentándose tal vez atrás de una cédula, la cual no merece. Otra característica que tenemos los abogados y que yo siempre les digo a mis chicos es la solemnidad. Los abogados somos seres solemnes. Nuestra profesión nos lo exige como parte de la ética, porque si no tenemos esta solemnidad, las personas no confiamos y no nos llevaríamos esta cuestión de certeza. Un cliente va a llegar contigo y tú tienes que tratarlo con todo respeto, con toda confianza y con solemnidad, porque eres un profesional, debes de respetar sus palabras, su dolor, lo que él te está explicando y no decirle, ay, mano, ¿ya ves por taruguis lo que te pasa? ¿Ya ves? Te falta barrio. No podemos trabajar así. Somos profesionistas y todo esto forma parte de la ética del abogado, ¿o no, maestro? Sí, ciertamente. Vamos a hacer un corte de identificación de canal, maestra. Antes les comento y rezando también que vamos a tener el 27 de marzo, unos cuantos días ya, el segundo encuentro del Día Internacional del Abogado. Realmente vamos a estar ahí todos, muy bien, va a ser de conocimiento amplio y tiene un costo de recuperación de 250 pesos únicamente. Bien, entonces ya hemos platicado, allá los esperamos y regresando del corte, platicamos de otros cursos también. Muchas gracias. Volvemos. Bien, reunidos una vez más, gracias por su asistencia, por sus comentarios, por sus saludos. Voy a permitir también comentarles que hay un encuentro de trabajo social, de la licenciatura de trabajo social, muy importante el viernes 19 y sábado 20 del mes de marzo. Es importante, recuerden el crecimiento, decíamos hace un momento, los abogados, abogadas sí o sí necesitamos saber y conocer de todo. Es la profesión más compleja, se los puedo asegurar y escribir, de todas del planeta. Simplemente hay 200 naciones, 200 tipos de derecho distintos. Hemos hecho analogías con la medicina, lo mismo un paraguayo, un chileno, un hindú, tienen las mismas dos ventrículos en el corazón, pero leyes enormes. Entonces, el abogado, como comentábamos, sí o sí tenemos que crecer en ese aspecto, conocer de todo y están cordialmente invitados a este encuentro, repito, 19 y 20 de marzo de trabajo social. Y también le voy a invitar a la maestra que nos invite, ella fue la que inició en relación a la campaña de acoso social. Si nos puedes, por favor, maestra, comentar, hacer la invitación y recordar un poquito sobre este acoso escolar, por favor. Gracias, maestra. Claro. Esta es nuestra tercera cápsula sobre este acoso escolar que estamos tratando de prevenir en nuestra comunidad estudiantil, en nuestra comunidad docente, en nuestra comunidad administrativa. El acoso no es otra forma más que el ejercicio de la violencia contra los demás.
una cuestión que vamos a relacionar que se sale de la ética. Entonces, en nuestra comunidad debemos de disfrutar de un acceso a la educación de forma libre de acoso de cualquier tipo. En nuestros hogares debemos de también tener esta libertad plena de ejercicio de nuestra personalidad, del ejercicio de nuestra vida. Por eso, yo te invito a que si tú has sido víctima o eres víctima de este acoso en nuestra institución, te acerques con alguno de tus docentes para que tú puedas hacernos de conocimiento esto. Y te invito a que entre todos prevengamos que esto no suceda en nuestra institución. Muchas gracias, maestra. Importantísimas las palabras, bien, cierto, certísimo. Ahondando un poquito, les voy a pedir que, si gustan anotar este código, es el artículo 319 del Código Penal de la Ciudad de México. Comentaba la maestra antes de irnos al corte, en esas auditorías, haciendo una analogía de qué hacen. Vienen, nos investigan si estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y el artículo 319 del Código Penal de la Ciudad de México habla sobre delitos de abogados, litigantes y asesores jurídicos. Anótenlo, por favor, para que lo chequen, 319. Y en el Código Penal Federal, recordemos que hay dos, incluso por la zona donde vivimos, podemos también acudir al Código Penal del Estado de México, porque es la zona conurbada. Bien, entonces, en el Código Penal Federal, el artículo es el 231. Por favor, chequenlo, 231, donde no podemos manejar hechos falsos, leyes inexistentes o derogadas. Bien, documentos falsos, sin valor, testigos falsos. Eso es parte fundamental de la ética, del conocimiento que bien comentaba la maestra. Decía el maestro emérito de la UNAM, ustedes saben, Ignacio Burboa Orihuela, entre menos estudiemos, menos abogados somos. Y la idea es que todos los días nos estemos documentando. Habíamos comentado, vamos a hacer un club de Toby para recordarles que a las 9:10 de la noche, antes de dormir, cuando menos 2 artículos de la Constitución, cuando menos, todos los días. Adelante, maestra, por favor. Ok, sería padrísimo poder crear en nuestros futuros abogados, en nuestra comunidad, estas ganas o estos deseos de estudiar, pero desafortunadamente, hoy escuchaba con unos grupos en la mañana. Les preguntaba, ¿cómo están iniciando la semana? Y lo primero que dicen es, con mucha tarea, maestra. Entonces, lo que nosotros les dejamos de leer, lo que nosotros les dejamos de ver películas, lo que nosotros los dejamos de documentar, ellos lo ven como una carga. Entonces, ahí empieza, maestro, la cuestión de la ética, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy preparando. Tal vez no sé para qué estoy en la escuela. Entonces, por eso siento pesado que me digan, oye, lánzate a ver esta película, oye, vamos a leer este libro, oye, vamos a hacer esta lectura, oye, investiga. Hoy también en otro grupo, ¿no? Una investigación terrible de Google, terrible. Y todavía me decía la alumna, es que es el artículo tal del Código Federal, abrimos el Código Federal, lo leyó y me dice, bueno, es que yo así lo investigué en Google. Le estamos evidenciando su error a través de la ley y ella dice, bueno, es que yo sí lo investigué. ¿Qué significa esto a través de la ética? Que en la escuela precisamente estamos para equivocarnos. Aquí es donde nuestros docentes, desde su ética, nos tienen que decir, chavo, estás mal, por ahí no es. Y entonces, desde la ética mía como alumno, tengo que reconocer y decir, sí es cierto, yo me equivoqué, lo corrijo y no vuelve a suceder. Pero lo siento como una agresión personal, lo siento como algo que me está minimizando y entonces ya no es parte de la ética. Chicos, en la escuela nos podemos equivocar, afuera ya no. Afuera ya no se te permite equivocar porque ya caes en la responsabilidad de un profesional. Te decía yo, cuando tú tienes tu título y tu cédula, ya no tienes excusa de que, ay, es que no conocía este artículo, es que yo no sabía que había esta ley. Entonces, la ética es que te conduzcas de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a las habilidades, de acuerdo a las capacidades. Eso forma parte de la ética y que no pierdas, obviamente, tu cuestión de formación, ¿verdad? De valores personales. La persona que no engaña en su vida privada no miente en el trabajo.
pero qué difícil es encontrar este tipo de valores en estas sociedades que tan corrompidas estamos, ¿o no, maestro? De acuerdo. Esto viene desde la casa. Quizás fue difícil que nuestros abuelos y nuestros padres nos sentaran, nos dijeran, comportémonos de esta forma, sí, o de esta no, o veamos al vecino, a los primos y demás. Si nosotros hoy tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos todas las posibilidades, porque tenemos el gran beneficio, la oportunidad de capacitarnos, que estamos en el instituto, que están ustedes ante la maestra Pérez Becerril. Eso es lo importante. Y no irnos con el mundo, con lo mundano, decir, bueno, voy a estudiar Derecho porque el que no avanza no tranza, cuando una desafortunada afirmación o comentario de un señor presidente que todos somos corruptos, que lo tenemos en el ADN, fue desafortunada y no es así. Yo digo la importancia de los licenciados en Derecho, porque si vemos la historia de los últimos 7 u 8 presidentes, la mayoría han sido licenciados en Derecho. Vamos muy pegados con la política, con el servicio público, con el servicio social, con las buenas obras. Entonces, olvidémonos de llegar o estar aspirando a llegar a alguna empresa o menos en empresas públicas como para enriquecernos. Eso ya se terminó. De hecho, nunca tuvo que haber existido, estarán de acuerdo conmigo, pero desafortunadamente tenemos N número de ejemplos. Entonces, para cambiar el mundo, primero, cambiarnos nosotros, sí o sí. Adelante, maestra, por favor. Gracias. Claro, algo bien importante, chicos, que hay cuando nos encontramos en la práctica, y yo solo he platicado a algunos grupos, qué desgastante es, no sé si tú tengas esta experiencia o nomás me pasa a mí, tal vez sea un karma, que cuando íbamos a los juzgados, ¿no? De forma presencial, llegabas a la ventanilla del archivo y qué problema era que te vieran la papeleta para pedir el expediente, porque las esconden. Porque le tienes que decir, oye, me das una papeleta a un sujeto que está comiendo, que está volteado, que tiene la gente ahí y que no voltea a ver a nadie. Y que te avienta tu papel, ¿no? Y resulta que llevas una pluma negra y te dice, abogada, como en pluma negra. En este juzgado damos los expedientes con pluma azul. Y tú dices, madre mía, ¿en qué parte del código procedimental dice los colores de la tinta? Y todavía llegan y te preguntan, ¿y no saben qué va su expediente? Y tú tienes ganas de contestarle, tarugo, justamente eso es lo que me vengo a notificar, en qué estado en mi expediente. Tú eres el que me lo tienes que avisar. Y eres víctima de malos tratos, eres víctima de groserías y de negligencias. Y te traen a ti de un lugar a otro buscando tu expediente cuando ese expediente debería estar al resguardo de ellos. Entonces, todas estas cuestiones son funciones de ética, pero de ética personal, porque se le olvida al servidor público que está al servicio del público, porque este trabajo que él desempeña no es para su beneficio de que entra a las 9 y está desayunando, sino entra a las 9 para este beneficio público. Y bueno, creo que nos tenemos que ir a una pausa, maestro. Sí, bien. Pues no se separen, regresamos después de la identificación del canal. Muchas gracias por sus saludos. Voy a comentar los nombres, todos son importantes y una pregunta que le haremos próximamente a la maestra. Gracias, regresamos. Bienvenidas, bienvenidos una vez más. Qué bueno que nos acompañan y que nos hacen llegar sus preguntas, sus saludos. Voy a comentar en relación, muchas gracias a Fanny Estrella, Rosalinda, Jonathan, y nos comenta María Martínez en relación a la maestra, es necesario fortalecer desde la academia estos valores. Felicidades por este esfuerzo, totalmente de acuerdo. Hay otra pregunta, un comentario también de César San Pedro, saludos a la generación, no, más arriba nos comentaba César. Dice Shell Alvarado, ¿cómo es que un abogado puede lograr rentabilidad? Lo hemos platicado. Esto nos compromete a tener algún estudio de filosofía, lo hemos comentado también. Dice, la ética y la moral, César, no solo es un actuar en nuestra profesión, totalmente de acuerdo, es una actitud de vida desde niños y sin una forma de vida, totalmente de acuerdo. Ustedes ven que nosotros todos los lunes estamos en honores a la bandera y el himno, obviamente se fomenta el nacionalismo, lo hemos platicado, pero qué padre sería que la Constitución, cuando vemos el 35, 36, los deberes, los derechos del ciudadano, nos lo comentaran las maestras.
En la educación no pasa eso, no pasan muchas cosas, platicamos totalmente atrasados, hay un OCDE, hay unos organismos y nos tienen, pues, en los últimos lugares de estos 40 y tantos países de OCDE, pero sería fabuloso que nuestro esfuerzo, si soy padre, madre, familia, cuando acuda al colegio y en esta nueva instrumentación, educación que se maneja, podemos decirle al maestro, a la directora, qué posibilidades habría de que les leyeran artículos de la Constitución, qué mejor nuestros derechos, nuestras obligaciones. Recuerden que muchas veces salió civismo, ya regresó civismo, pero la Constitución estaría ad hoc, sería excelente que a los niños, en la justa medida de su entendimiento, se les explicara. La pregunta es, ¿sería de plano muy difícil? Adelante, maestra, por favor. Gracias. Gracias. Habla el maestro, ¿verdad?, de esta cuestión de educación. Debemos de recordar, maestro, que en el artículo 3º constitucional, en uno de sus párrafos establece que se debe de fomentar el amor a la patria en la educación. Y el amor a la patria incluye todos los símbolos patrios. Y es parte de esta ética el respeto a nuestra bandera, a nuestras instituciones, a nuestras leyes, a nuestros valores que nos unen y nos identifican como sociedad. Cuando a mí me toca dar la materia que más amo, que es teoría constitucional, siempre les digo, chicos, recuerda el artículo 2º que nos habla de estos pueblos originarios, pero nosotros mismos somos los primeros que los atacamos. Ah, es que tú eres oaxaco, es que tú eres de Yucatán, espérame, esto justamente es el valor a nosotros mismos, a nuestra patria, a nuestra identidad. Entonces, como vemos, ¿verdad? Para ir cerrando, porque ya casi acabamos, qué rápido, el conocimiento amplio, multidisciplinas, vienen enfocados a esta ética. Y me gustaría, por último, maestro, si estás de acuerdo, que comentáramos del decálogo del abogado, del licenciado Eduardo J. Couture, ¿verdad? Que nos da 10 como en otros textos, ¿no? Y el primero te dice, estudia. El derecho se transforma constantemente. Ayer me leían un artículo constitucional con una constitución de 2015. ¿Vamos? Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Tienes los conocimientos técnicos, tienes los conocimientos científicos. Ahora, ¿tú qué quieres hacer con esto? ¿Qué puedes hacer? A lo mejor el maestro Luis Eugenio va a llegar al mismo resultado que yo por camino diferente. No quiere decir que él esté bien o que esté mal. Simplemente él lo está empleando de forma distinta. Por eso cuando vamos y le consultamos al abogado, oye abogado, ¿qué hago? Y oye abogado, ¿qué hago? Y cada abogado me da una forma diferente de resolver. Yo digo, es que ninguno me dice lo mismo. Claro, porque no es un protocolo de paso 1, paso 2, paso 3. Todos tenemos diversas formas de llegar al mismo resultado. El punto 3 dice, trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. ¿Te acuerdas que con eso iniciamos nuestra plática? Somos trabajadores de la justicia, estamos para esta justicia, no para que yo ejerza justicia. Los jueces, los magistrados, no son ellos la justicia. La jerarquía es la justicia, nosotros somos sus trabajadores. El cuarto punto, lucha. Tu deber es luchar por el derecho. Pero fíjate qué padre suena esto. El día que te encuentres en conflicto el derecho y la justicia, lucha siempre por la justicia. En medida que tú te enamores y trabajes por la justicia, la corrupción, la falta de ética va a salir de tu vida. El punto quinto dice algo indudable y que debemos de tener. Sé leal. Sé leal para tu cliente al que no debes abandonar hasta que comprendas que no es digno de ti. Leal para con el adversario, aún y cuando estén en controversia. Entonces, esta cuestión de lealtad nos habla del valor ético. Yo puedo desde mi ética personal decirle a un cliente, discúlpame, no puedo hacerme cargo de tu asunto, tengo carga de trabajo, no tengo tiempo, no es mi materia, porque no quiero llevarlo.
y lo puedo dejar ir, va a encontrar él quien lleve su asunto. Pero tengo que ser leal y no puedo estar en este conflicto de si lo hago o no lo hago. Dice también, ¿verdad?, que no es digno de ti. Tú puedes decidir, como te digo, qué asunto llevar y qué asunto no llevar y hasta qué momento, ¿verdad? Tú lo puedes continuar. Y tus adversarios, decíamos al principio, no somos gallitos de pelea. Los abogados no tenemos por qué pelearnos ni odiarnos. Los abogados, me permito decirlo, podemos ser hermanos de profesión. Es deplorable ver que entre hermanos nos estemos peleando, nos estemos echando tierra de forma indebida. Todos trabajamos por lo mismo y siempre digo, llegamos a las mismas metas por caminos diferentes. Eso se llama lealtad. Ten fe. El abogado necesita fe. Fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana. En la justicia como destino normal del derecho. En la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia. Y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Estos principios fundamentales del derecho al que todas las personas tenemos acceso. Olvida, la abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará el día en que la vida es imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Y por último, ama a tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida un consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle en que se haga abogado. Y yo quiero cerrar diciéndoles que yo me siento orgullosa de formar parte de este claustro docente donde estamos formando abogados. Y me siento orgullosa de poderles compartir la experiencia y los conocimientos que yo tengo. Por eso mi deseo principal es que ustedes cada vez se preparen mejor en esta profesión, la cual yo amo profundamente, admiro y que nunca voy a dejar de aprender. Maestro, adelante. Gracias, maestra. Bien, estos 10 puntos es el decálogo de Eduardo Juan Couture, un excelso abogado uruguayo, procesalista. La recomendación es que los busquen, por favor. Eduardo J. Couture, abogado uruguayo. Y también, aprovechando en 2 minutos que nos quede tiempo, recomiendo, porque esto es de público, está en la red, que entren a los códigos de ética profesional de la Barra de Abogados. Sí, son 27 códigos, anoten por favor, son 36 artículos, realmente son muy rápido de leer y de aprender, pero nos van a dar una formación más grande, más fortalecida, una visión, un espectro, un abanico de qué es lo que tenemos que hacer. No nos dicen qué no hacer, es qué hacer y les garantizo que les va a gustar, les va a agradar, se van a sentir identificados porque es lo que finalmente busca esta emisión. El tema que amablemente nos desarrolla la maestra Pérez Becerril es fabuloso y es la idea del instituto sobre todo, y como bien comentan varios compañeros aquí que nos hacen favor de mandar sus comentarios, es eso, es cambiar el mundo, cambiar México, cambiar nosotros mismos. Decíamos, la educación es básica. Premio Nobel de la Paz, expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, lo indicaba, la educación es la herramienta para transformar el mundo. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a seguir estudiando y leyendo todos los días y tengamos ese ejercicio, no dejar de leer cuando menos nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. Bien, pues los invitamos para el próximo lunes y adelanto, igual no vamos a estar en un programa por allá por el 20 y tantos de marzo, hablando sobre el Benemérito de las Américas en uno de sus aniversarios más. Acuérdense que nació en 21 de marzo de 1806, muere en el 1872, y todo lo que representa Benito Juárez, y va seguramente a ser un programa muy interesante. Bien, me resta solamente agradecer a
a las y los compañeros de cabina, a las autoridades del instituto, a la misma maestra por su confianza y al decano de nuestra licenciatura, el maestro Esteban Silva. De tal suerte que pues nos vemos la próxima semana o nos escuchamos, y muchas gracias por su atención y por su compañía. Hasta luego. Gracias, maestra. Muchas gracias. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.